con nosotros. Castro, buenos días. Buenos días, Napoleón. Un saludo en la mañana. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa historia? Fundamentalmente, todo lo que ha salido a relucir ahora con toda esta captura de Jesús Santrich es básicamente el destape de una olla que estaba allí podrida, ¿no? Pero totalmente desconocida por incluso mucha gente dentro del gobierno de Colombia que participó en este proceso, los procesos de paz, que por cierto le valieron a Santos un premio Nobel. Y lo más interesante de todo es que esta gente continúa básicamente haciendo lo mismo que hacían antes de hacer los acuerdos, y yo creo que esto va a terminar en una grave crisis, va a producir, o sea, va a desarmar todos estos alcances. Pero lo más interesante, lo nuevo que está aportando, que por cierto tampoco es nuevo, Napoleón, porque ya las sospechas y las múltiples conexiones de casos habían hablado antes de estas conexiones, es las implicaciones de Venezuela, que ya se sabía. Venezuela participó como garante en estas conversaciones de paz, y desde que Chávez estaba vivo, Venezuela siempre ha sido no solo complaciente, sino facilitadora de la actividad criminal de la FARC. Pero y ahora se menciona, por supuesto, a una persona como Diosdado Cabello. Yo te puedo añadir esto, Napoleón: hay más gente involucrada, y gente no solo militares, sino gente que pudiéramos decir, como se diría en el argot del modelaje o del mundo de la belleza, debutantes, o sea, personas que no han sido mencionadas antes en vinculaciones con este tipo de operaciones y que están metidos hasta el cuello, literalmente. Pero hay pruebas concretas de que Diosdado Cabello y unos generales venezolanos están metidos en una red de narcotráfico, que no solamente en Venezuela, sino que envían drogas para Estados Unidos y Europa y otros países. Mira, el primer señalamiento serio que se produjo en Estados Unidos contra la existencia de un posible cartel de la droga, que fue denunciado, mejor dicho, en un reporte, un informe que preparó el Senado de Estados Unidos, básicamente advirtiendo la necesidad de establecer controles en el puerto de Puerto Cabello, donde operaba una mafia vinculada a la Guardia Nacional, ¿no? Estamos hablando del año 2005, hace 13 años atrás. A partir de ese momento, que fue cierto, estas críticas se vertieron porque ese año fue cuando Chávez decidió, inventando un supuesto episodio de sobrevuelos ilegales, que en el momento en que José Vicente Rangel era el canciller, la expulsaron de Venezuela, ¿no? A partir de ese momento ha salido cualquier cantidad de información. Ha habido testigos, incluso militares, que han venido, y ahorita en este momento la información que yo tengo es que están viniendo muchísima gente a hablar con las autoridades aquí, aprovechando el caos que reina en Venezuela, tratando de desmarcarse de estas actividades, porque Venezuela se ha convertido, de acuerdo a estos testimonios, en un activísimo cartel de la droga, que ya no le interesa basarse su economía en los ingresos petroleros, que pudieran ser sancionados y son vulnerables desde el punto de vista, digamos, de la subsistencia del régimen. Y ahora entonces dedican sus mayores esfuerzos al tráfico internacional en esta alianza donde la FARC juega un papel importante, como se está probando, y donde también están implicados otros países, por ejemplo Nicaragua, El Salvador, República Dominicana. Es decir, hay toda una red internacional, y todo esto ha venido poco a poco siendo descubierto y ahora más con estas revelaciones que ya habrá hecho y que está haciendo en Estados Unidos, en Nueva York, este señor Marlin, el sobrino de Iván Márquez. Sí. Y yo creo que la evidencia, mira, o sea, una de las cosas cuando la fiscalía, Marlon Marín, Marlon Marín, cuando la Fiscalía de Estados Unidos acepta a un testigo y lo protege, las evidencias que estas personas tienen que presentar tienen que ser de tal convencimiento, por una razón sencilla, porque estas evidencias van a ser o podrían ser presentadas en un corte en caso de que estos
personas al ser extraditadas decidan combatir, digamos, ¿no? Pelear esa extradición, o no extradición, sino las acusaciones. Entonces, las evidencias tienen que ser, no solo, o sea, tienen que ser muy contundentes, muy, y como en efecto, ¿no? Lo son. En el caso de Santris, Napoleón, hay 2000 horas de grabaciones, tanto de audio como de video, que no se puede. Hay denuncias increíbles. Por ejemplo, Santris tenía una operación de resguardo del dinero lavado, ¿no? que estaba protegido por los mismos acuerdos, por cierto, como Noruega como garante de estos acuerdos, y aparentemente habría sacado de Colombia en efectivo, autorizado, protegido, con dinero además mezclados con los aportes del gobierno colombiano como parte del proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil, que estamos hablando de montos que van hasta, que pueden llegar hasta 7.000 millones de dólares que pudieran estar en resguardo fuera de Colombia como consecuencia de estos acuerdos de paz. Es decir, que esto es una industria extraordinariamente, y lo que sorprende también es cómo la ingenuidad, si es que realmente hubo una ingenuidad por parte del gobierno de Colombia y del presidente Juan Manuel Santos de permitir esto, ¿no? Porque no era muy difícil saber que estas personas no iban nunca a abandonar este botín extraordinario que produce, esta maquinaria de dinero que produce la venta de droga a nivel internacional. Ahora, estamos conversando con posiblemente uno de los periodistas que a nivel mundial y conoce más, y ha investigado y conoce más todo este mundo de la droga. Concretamente, fíjate, hay un oyente, Pablo Silva, que dice que está más que comprobado la participación de Diosdado, que está involucrado, que hay muchas evidencias de eso. Es cierto que hay muchas evidencias, porque una cosa es creerlo, otra cosa es decirlo, aunque se crea o no se crea, ¿no? Pero tú que estás investigando todo eso, ¿hay evidencias suficientes como para decir que Diosdado Cabello es un narco? Bueno, la evidencia que ha sido publicada, que ha sido dada a conocer, tiene que ver con personas que han recibido, o mejor dicho, que han testificado haber recibido órdenes y haber presenciado el manejo por parte de Diosdado Cabello de operaciones de envío de droga afuera de Venezuela, con posible destino o con destino a Estados Unidos. Y esto ya hay varios testigos que han rendido ese testimonio. Fíjate que Diosdado nunca ha sido sancionado, digamos, por la OFAC, porque lo que le importa al gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con sanciones de tipo OFAC, es decir, sanciones, por ejemplo, por derechos humanos, perdón, y ellos están tratando de reforzar el caso de las acusaciones por narcotráfico. Además, mira, Diosdado Cabello, digamos, pertenece al grupo de dirigentes de altísimo nivel en Venezuela, que tienen obviamente una considerable control, ¿no? O poder dentro de la estructura de gobierno, y en Venezuela no hay manera de sobrevivir si tú no estás vinculado al gobierno políticamente, incluso hasta personalmente. No se puede sobrevivir si tú no tienes un acceso, un control, una conexión con el narcotráfico, porque el dinero en este momento, en un momento en que Venezuela no tiene otros ingresos sustanciales, porque ya el petróleo está prácticamente deficitario, el ingreso petrolero. Entonces, ahorita el que no tiene acceso al dinero de la droga no puede básicamente mantenerse en el poder, y esto es uno de los elementos por los cuales Diosdado siempre ha estado como objetivo. Desde hace por lo menos 10 años, Diosdado es considerado un objetivo para la DEA y otras organizaciones que investigan en Estados Unidos el tráfico y la corrupción en Venezuela. Ahora, siempre se habla de Diosdado Cabello desde hace tiempo, pero no se habla casi de ningún otro de esos generales de los cuales hablan. ¿Es muy comprometido para ti y para la investigación decir alguno de los nombres de los otros generales de los cuales se habla? ¿O no es conveniente decirlo a estas alturas por la investigación? Bueno, mira, ya hay obviamente generales mencionados. Por ejemplo, está
el general Antonio Benavides de la Guardia Nacional, ahí están los generales, por ejemplo, Gustavo González López, que aunque es acusado fundamentalmente de violación de derechos humanos, también está vinculado a estas actividades, y los otros generales que siempre han sido mencionados en que son públicos. O sea, ya, mira, hay como una docena de generales identificados públicamente como personas que están colaborando, pero la novedad de la estructura de la Guardia Nacional como cartel es que el liderazgo va cambiando cada 3 años, como parte natural del cambio de liderazgo que ellos tienen. O sea, es la parte institucional. Eso lo que indica es que las cabezas van cambiando. Entonces, un día o una época es un general, pero el general pasa al retiro. Todos los altos generales de la Guardia Nacional, por ejemplo. Preguntan si Reverol, mira, Ocando, preguntan si Reverol o Carvajal están altamente comprometidos. Bueno, mira, Reverol ya ha sido acusado y es considerado un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Por una fiscalía, por la fiscalía de Brooklyn, que ya emitió tiene una acusación acerca de cómo, que muestra que Reverol no solamente protegía las actividades, sino que se aprovechaba, por ejemplo, de cuando le capturaban dinero o propiedades a los narcotraficantes en Venezuela. Entonces él utilizaba esas para fines personales. Eso también ha sido denunciado ampliamente. Y Carvajal, por supuesto, ¿no? Carvajal, desde el año... Carvajal fue de los primeros, de los pioneros, digamos, de formar parte de esta lista, al lado de otros generales como Rangel Silva, que es el actual gobernador de Trujillo, y otros... y Rodríguez Chacín, que también tuvo una relación muy estrecha, que es gobernador de Guárico, tuvo una relación muy estrecha con la guerrilla, es decir, era el intermediario entre Chávez y la guerrilla durante un buen tiempo. Así que esto tiene ya un historial, y como te digo, mira, aquí en Estados Unidos, no es una cosa que estoy inventando, las autoridades de Estados Unidos consideran ya a Venezuela como no como un gobierno, digamos, en el sentido tradicional, sino como lo que ellos llaman organización criminal internacional. Y lo acaba de ratificar el secretario del Tesoro, diciendo que Maduro como tal no tiene legitimidad para prestar dinero. Si la principal autoridad monetaria en Estados Unidos, que controla básicamente o que regula una parte fundamental de los flujos financieros mundiales, está diciendo a este señor no se le puede prestar ni una locha, como se diría, ¿no?, venezolano. Imagínate, o sea, esto no... Pero si eso es así, ¿por qué no se le aplican? ¿Y por qué no se le aplican entonces las medidas legales internacionales, inclusive de intervención? Porque si es una banda que está afectando, no una dirigencia política y unos dictadores, asesinos, sino una banda que está afectando seriamente la estabilidad de los países, se le puede aplicar las leyes si tienen pruebas suficientes para eso, ¿no? Mira, yo creo que ya hay acusaciones en tribunales de Estados Unidos, hay varias. O sea, esto no es una cosa graciosa. Bueno, pero Ocando, Diosdado Cabello no va a ir caminando hasta en avión, primero porque la situación como están los aviones, para allá entregarse, vamos a estar claros. No va a ir a Nueva York a entregarse. Oye, cuando yo pregunto, mira, la cantidad de información, mira, las agencias aquí, de acuerdo a las fuentes y digamos los departamentos también, porque van al Departamento de Estado, etcétera, están prácticamente, es una cosa que está, es demasiada la información que están trayendo estas personas, es mucha, porque hay al mismo tiempo no solo una preocupación por el futuro de los que están participando en esto, ¿no?, sino que también hay un sentido de que ya esto no es ni de cerca o sea, aquí no hay ningún tipo de ideal
que justifique esto, aquí no hay nada, aquí hay simple y puramente la urgencia, digamos, de sobrevivir, y la única manera de sobrevivir es a través del narcotráfico. Entonces, por la economía, ¿no? Lo que representa el narcotráfico es un negocio fabuloso, y naturalmente es una economía paralela que no está controlada por nadie, que no puede ser sancionada excepto combatida, ¿no? Castro, buenos días. Castro, buenos días. Sí, Castro, buenos días. Te habla Fernando Ontiveros. Tengo una pregunta que, mira, tomando en consideración que hay mucha gente implicada a nivel de militares, estamos hablando no estamos hablando de cuadros medios, estamos hablando de la alta dirigencia militar de Venezuela. No solamente la Guardia Nacional, sino también el Ejército está implicado en esto. Se está hablando que Diosdado Cabello, que sin duda alguna representa la parte militar del gobierno de Maduro, y si acá en los Estados Unidos está ya pues con pruebas, de hecho están siendo llevados a juicio, ya están siendo investigados, ¿no representa esto una amenaza en el orden militar? ¿No generaría esto una respuesta de orden militar para que las Fuerzas Armadas norteamericanas tomen cartas en el asunto y decidan, sin esperar mucho tiempo, pues ejercer presión militar, y que esto incluya algunas acciones de este tipo? Bueno, digamos militarmente, Venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos. Quiero decir, me refiero desde el punto de vista del poderío militar o de la capacidad, por ejemplo, que pudiera tener el ejército de atacar territorio norteamericano o de poner en peligro la vida de los norteamericanos. Como se habló, por ejemplo, en una ocasión, se denunció que Venezuela estaba comprando o estaba trabajando junto con Irán para establecer misiles, supuestamente, ¿no? Información que después no se confirmó, pero ese es el tipo de amenaza que Estados Unidos considera amenazas militares graves, ¿no? Eso no existe en Venezuela. En Venezuela, al contrario, el ejército está camino a la disolución, es decir, los niveles de corrupción y de desintegración en términos de la capacidad de apresto militar, como se dice, ¿no? Si la capacidad de responder militarmente en Venezuela prácticamente no existe, y no existe por una razón muy clara, porque ellos no quieren que eso pueda usarse en contra de ellos mismos. Entonces ellos prefieren tener eso desarmado, desmontado. Entonces Estados Unidos no considera y lógicamente para que se desarrolle una acción militar tiene que haber, digamos, una acción militar convencional, tiene que haber una amenaza militar que lo justifique. Es decir, porque el problema de ir a la guerra en Estados Unidos es que tiene que hacerse lo que llaman un casus belli, es decir, tiene que justificarse ante el Congreso la necesidad de ir a la guerra y por tanto enviar marines o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que a ese punto es un punto mucho más complicado, pero en mi opinión yo creo que tampoco hace falta. Yo creo que estas acciones que está tomando Estados Unidos digamos de apretarle quitarle el oxígeno, sobre todo financiero, a través de las sanciones, y otras medidas que están viniendo, que van a venir, por ejemplo, eso que les estaba diciendo, cuando tú declaras al gobierno de Venezuela una entidad criminal, o por lo menos a PDVSA, o comenzando con PDVSA, entonces tú le cierras todo el flujo financiero que pueda estar entrando en Venezuela por vía ilegal, me estoy refiriendo. También, ¿no? Pero puedes aplicar la Convención de Palermo, y con eso mismo ya eso es suficiente para aplicar la Convención de Palermo y la intervención entonces militar. Claro, pero la Convención de Palermo lo que establece es que, o sea, ayuda a establecer el caso de que en Venezuela hay es un eje del crimen transnacional, que es básicamente lo que dice la Convención de Palermo. El problema de la Convención de Palermo es cómo la ejecuta, es decir, si hay una orden, por ejemplo, para encarcelar a Diosdado Cabello, y quién va a meterse o cómo va a ocurrir aquello para ir a la captura de una persona como Diosdado Cabello o cualquier otro de los que estén mencionados o implicados. ¿Y hasta qué punto Nicolás Maduro, y perdona porque nos hemos extendido mucho en la conversación, pero está muy interesante, hasta qué punto Nicolás Maduro también está metido en el narcotráfico? Y su mujer, yo siempre he dicho dos cosas, ¿no? Uno, si no sabe, entonces él no está al frente del país, porque el país se maneja fundamentalmente
por el narcotráfico. Es decir, hay carteles identificados claramente dentro de la Guardia Nacional, dentro del Ejército, carteles donde también forman parte. Pero si hasta los sobrinos están presos en los Estados Unidos, ¿cómo es que si no sabe? A eso me refiero. Si él no sabe, entonces es una persona absolutamente anodina, pero si sabe, entonces obviamente es un cómplice. Pero hasta el momento no hay ninguna acción a nivel de la situación de Nicolás Maduro que tenga la posibilidad de manejar un estado policial como el que está en Venezuela. Es imposible que no sepa todo lo que está pasando a este nivel. Pero hasta el momento no hay ninguna acción de investigación que señale directamente a Maduro como parte integrante de esta banda. Pero ¿cómo puedes afirmar eso? Es decir, puede haber una investigación. Y pregunto. No, que puede haberla, pero no lo voy a decir. No. Mira, te voy a explicar un poco, porque muchas de estas investigaciones se realizan en Estados Unidos de forma muy confidencial. Cuando hay evidencias, te explico, ¿no? Cuando cualquier tipo de agencia de investigación consigue la suficiente evidencia como para iniciar un caso criminal, entonces esta evidencia que recoge, que debe incluir, por cierto, testigos presenciales, pruebas como videos, audios, documentos, correos electrónicos, mensajería de texto, etcétera, que se prueba efectivamente, ¿no?, sin lugar a dudas, de que aquí hay una actividad criminal de narcotráfico o de lavado de dinero. Entonces esta persona o este grupo de investigación lo lleva a un fiscal, sea Miami, sea Nueva York, sea Washington, sea Houston, que son, digamos, las 4 fiscalías más activas en el tema venezolano. Después un fiscal examina las evidencias, ¿no? Y luego entonces, cuando el fiscal acepta, ¿no?, y esto es importante entenderlo, porque cuando las autoridades americanas arman un caso criminal, ellos están preparándose para una batalla legal pública. Entonces yo he sabido, por ejemplo, de testimonios de militares venezolanos que suministraron información clave porque estaban en puestos clave, pero al mismo tiempo nunca presenciaron, o por lo menos no recibieron órdenes directas de estas personas, y el testimonio fue desechado por esa razón. Entonces hay un alto nivel, y sobre todo después del caso de los narcosobrinos, porque ellos esperan que cualquier persona que ellos van a acusar va a pelear vigorosamente como hicieron los narcosobrinos, y por lo tanto ellos tienen que tener todas las evidencias, digamos, a prueba de balas, por decirlo así, ¿no? Después de esto, entonces entonces van a un juez. La fiscalía dice, va a un juez, y pide al juez iniciar el caso. Entonces el juez examina, y el juez convoca lo que llama un gran jurado, que sesiona en audiencias secretas, y se produce esto porque como la investigación está en camino, entonces hacer esto público pondría en riesgo potenciales testigos, ¿no?, o informantes. Entonces, de estos casos hay numerosos casos que no se conocen todavía y que están andando. Y solo se produce la publicación cuando se captura a uno de los acusados. Por ejemplo, en el caso, fíjate que nos enteramos, por ejemplo, hace 2 años que Reverol tenía una acusación en Nueva York, en Brooklyn, porque capturaron a uno de los 3 o 4 acusados que estaban en ese mismo acusación. Entre ellos capturaron a uno de ellos. Entonces, al capturar a una de estas personas, ya tiene que hacerse público el expediente de acusación federal. Entonces ahí apareció Reverol, apareció otro que se llama Edison Morales, que era un funcionario también, un agregado militar en la embajada en Alemania, que por cierto, cuando salió eso, inmediatamente agarró un avión y se vino de Alemania para Caracas. Y habían y otras personas que no recuerdo en este momento, pero entonces eso es una de las cosas. Cuando agarraron a Hugo Carvajal en Aruba, lo mismo, salieron inmediatamente 2, no una, sino 2 acusaciones en Nueva York y en Miami en contra de él, ¿no?, porque ya se pensaba que iba a ser traído, ¿no? Después, bueno, ocurrió todo lo que ocurrió, pero lo que quiero decir es que y eso es lo que justamente mantiene muy nervioso a la gente, porque la gente no sabe, y la acusación y la captura puede producirse en cualquier momento. Es decir, si estas personas están en una capacidad que no sea, o sea, que los descubren, ¿no?, o internacionalmente los puede capturar, ¿no? O sea, ya hay, o sea, el hecho de que haya un juicio andando significa que puede haber órdenes de captura
emitidas, ¿no? Sí, sin que Estados Unidos puede ejercer eso, obviamente. Si es en territorio venezolano es más complicado, ¿no? Porque, sobre todo porque hay mucha gente dentro de América Latina, muchos países que se oponen a una intervención de Estados Unidos, cualquiera que sea la intervención, ¿no? Todos o sea, no hay ningún país, tú le preguntas en este momento a cualquier país, va a decir, no, eso no podemos aceptarlo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Castocando, por haber atendido nuestra llamada y felicitaciones por tu valentía y por la forma como haces tus investigaciones. Un abrazo. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti.